Muy buenos días para ustedes, Nicolás Gallés es mi nombre, soy periodista y docente y les doy la bienvenida a este espacio virtual en YouTube, NG Periodismo, que así como en Facebook e Instagram lo pueden encontrar con el mismo nombre. En la primera presentación, en el video y artículo de hoy, analizaremos la situación tan compleja de la Argentina en lo social, político y económico. Con una pobreza en escalada y el desánimo social evidente, mientras que el peso se desvaloriza y alcanzar un dólar es cada vez más difícil, la Argentina se hunde en los problemas sociales, económicos y políticos. Sociales porque su masa, el común denominador de la gente, la población, está con una desesperanza evidente producto de esta realidad en la cual llegar con el sueldo entero a fin de mes resulta muy complejo. Política porque Argentina se encuentra en una disputa en el seno de su gobierno. No hay peor enemigo para Alberto Fernández, el actual presidente de la Nación, que su vicepresidente, Cristina Fernández, y el kirchnerismo enajenado, el kirchnerismo duro y puro, ese que por momentos es deliberadamente irracional y que bajo un montón de lemas, como la patria es el otro y el amor vence al odio, en realidad aplica relatos en la verba que nada tiene que ver con los hechos. Porque quien piensa diferente es tildado de gorila, cipayo, vendepatria o enemigo. Ellos son la patria y el resto de la gente crítica, que también ama esta maravillosa nación llamada Argentina, es por poco un enemigo que viene a devastar la geografía e integridad del país. Argentina se encuentra con el Fondo Monetario Internacional en la parte económica, exigiéndole que cumpla con sus obligaciones del crédito que tomó Mauricio Macri y que es responsable. No nos olvidemos que Mauricio Macri, sobre el lapso final de su gestión, tomó un crédito de 50.000 millones de dólares, el más amplio del Fondo Monetario Internacional. El organismo se lo otorgó y Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, tiene su grado de responsabilidad. Ahora bien, luego vinieron más de 2 años de Alberto Fernández con una pandemia por un lado y una pésima cuarentena ejecutada por el otro, que exterminó a los comercios y al aspecto económico y financiero del país. La devastación educativa con las clases virtuales y a distancia, un gran trabajo de los docentes, pero obviamente con la pérdida vincular y el contacto directo y el trabajo. Una Argentina que está perdiendo la cultura del trabajo, una Argentina donde los sueldos, justamente por esta inflación que es permanente, se desvalorizan. Una inflación al 5, 6, 7 u 8% es insostenible porque ningún sueldo crece a ese valor. Y si eso sucede, la inflación vuelve a subir. Es una cuestión mecánica. A más sueldo, más inflación. A más inflación, más intención de ajuste paritario. La realidad es que la renuncia de Martín Guzmán el día 2 de julio, el sábado 2 de julio, el ministro de Economía, en una compleja situación de tensión con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que hizo fue terminar de dinamitar una mentirosa estabilidad que había en la Argentina. Y digo mentirosa estabilidad porque el dólar estaba en una curva ascendente, estaba escalando, la economía estaba cada vez más compleja, pero esto terminó de ser el tiro de gracia que aceleró la infección. Argentina tiene, y es duro decirlo, un cáncer económico que si no lo logra extirpar de la manera más cruda, bueno, la realidad es que la esperanza poblacional respecto al 2023, porque este gobierno debe llegar al 2023, primero, porque ha sido electo democráticamente. Entonces, al ser electo democráticamente, lo que tiene que hacer es responsabilizarse de sus funciones, dándole a la sociedad lo mejor que tiene a disposición. Hoy la calidad de vida en Argentina es de mala hacia abajo, en todos los aspectos, económicos, sociales, educativos, sanitarios, en infraestructura, en vivienda propia. Pensar en esto de que el Estado cuida es una mentira. El Estado no cuida a nadie. El Estado es parasitario y absorbente. El Estado, como un imán, absorbe impuestos, absorbe retenciones, absorbe de ganancias y no da nada, no devuelve la calidad de vida. Por eso en su momento, cuando se hablaba de que quien poseía determinada cantidad de propiedades debía pagar, como en Nueva York, el impuesto a la vivienda vacía, la pregunta es, perfecto, ponen a Nueva York de ejemplo. La calidad de vida de Buenos Aires, de las provincias del interior, de la capital, es como la de Nueva York. Entonces, si van a citar a Nueva York como ejemplo de la calidad de vida de Nueva York, o brinden, ¿sí?, como respuesta la calidad de vida de Nueva York, y ahí negociamos lo que son los impuestos y todo lo demás. Argentina se encuentra con un recambio casi total de ministros desde que comenzó el mandato de Alberto Fernández como presidente en diciembre de 2019 hasta la actualidad.
El más resonante sin duda fue Martín Guzmán, que como había mencionado previamente, renunció el día 2 de julio y se terminó de dinamitar la escasísima paz que quedaba. ¿Cómo va a llegar este gobierno hacia las elecciones de 2023? Y esto me permite una opinión tajante, sin ninguna posibilidad de reelección. El gobierno ha perdido crédito, el presidente tiene una pésima imagen primero por sus acciones, por establecer una cuarentena que fue un tormento para la sociedad, ¿sí? Se ha disparado en el propio pie. Además de esa cuarentena nefasta, luego recordemos que el presidente, quien daba, ¿sí? el máximo mandatario de la nación, quien daba cátedras de moral y de ética, y decía esto y lo sostenía con ahínco, es quien a su vez en paralelo lleva adelante de manera clandestina fiestas, cumpleaños y celebraciones. Recordamos nosotros cómo renunció mediante el vacunatorio de privilegio el ex ministro de Salud, el famoso Ginés. Recordamos que este gobierno además está haciendo, y cuando digo gobierno me refiero no solo a lo que es el jefe de Estado, ¿sí? Sino también a la vicepresidenta de la Nación, obviamente cada uno con su función. Se percibe que quien determina los destinos del país en lo social, ideológico, cultural y económico, con una gran carga ideológica, es Cristina Fernández de Kirchner, y que Alberto Fernández, quien tenía una gran imagen al finalizar su función de ministros, de jefe de gabinete durante el periodo de Néstor Carlos Kirchner, bueno, hoy no tiene nada que ver con ese Alberto Fernández que era crítico y criticaba al kirchnerismo, a Cristina Fernández, a las cosas mal hechas, a esa especie de pasión desmedida por la ideología. Bueno, ese Alberto Fernández hoy no tiene nada que ver y presenta un abanico de discursos como el conocido apero Macri, apero la guerra entre Rusia y Ucrania, apero la inflación, apero el campo, apero el sector privado, y son un montón de excusas que no pueden explicar, fundamentar, argumentar el por qué en este momento Argentina se encuentra en esta situación terrible. ¿Por qué este artículo se llama Septiembre del 88? Porque recuerda la bella y triste canción en paralelo, la ambigua canción del difunto Cacho Castaña, que se situaba en septiembre de 1988, el gobierno de Raúl Alfonsín, uno de los pocos presidentes sin ninguna causa judicial, con un gobierno muy complejo y con un desarrollo socioeconómico también muy particular, en periodos de hiperinflación y desesperanza plena. Pero este julio de 2022 es tan parecido al septiembre del 88 que Cacho Castaña cantaba ayer. La canción está disponible en YouTube y en otras plataformas. Este gobierno debe llegar al final de su mandato, porque ha sido electo democráticamente, porque sería peor aún que no termine de manera democrática este periodo, o en su defecto que adelante las elecciones como se está hablando. Pero nadie, ningún ciudadano de bien, ningún periodista de bien, quien les habla, va a querer el mal para este país. Analizar las cuestiones reales con datos y agregándole la opinión no significa ser un cipayo, un gorila, un vendepatria o un enemigo de la nación. Porque un sector radicalizado ideológicamente, desde una postura más islámica, inquebrantable, tajante, determinante y con mucho discurso y poco de acción y poco de coherencia, esto de la patria es el otro, de que el amor vence al odio y demás, seguramente para quien piensa diferente a mí y quien se logra identificar con estas expresiones, yo sería un enemigo de la patria, o cualquier periodista que brinda las terroríficas estadísticas de pobreza y de subocupación de la Argentina, una pobreza que ronda el 40 y tanto por ciento, una inflación que llega al 60% interanual, dependiendo qué mes, porque ahora va a subir, lamentablemente va a subir, un país que tiene un grado de subocupación con planes que eran hace 20 años algo temporal y que hoy son de manera permanente y que generan la falta de cultura del trabajo. Bueno, esa es la Argentina en la que estamos inmersos. Este gobierno, si no llega al final de su mandato, deberá adelantar las elecciones como ha hecho Alfonsín, Raúl Alfonsín, que en paz descanse, en un periodo muy complejo de la Argentina. La oposición, bueno, es un tema aparte para desarrollar con absoluta tranquilidad, y hoy el máximo responsable de esta situación es el gobierno. No nos olvidemos de una cuestión. En la oposición está Mauricio Macri, quien solicitó el crédito de 50.000 millones de dólares, el máximo de la historia del Fondo Monetario Internacional, al organismo. Mauricio Macri es en parte responsable de esta situación de la Argentina.
Pero Mauricio Macri también dejó de ser gobierno y dejó de estar a cargo de la función pública, del máximo cargo de la función pública, en diciembre de 2019. Sí, hubo una pandemia, es cierto, pero una cuarentena pésimamente aplicada, con sus efectos como dominó, que incineraron la economía argentina. Hubo una cuestión vinculada con generar la inflación propiamente mediante la emisión, mediante la casa de la moneda, imprimiendo y fotocopiando dinero que cada vez tiene menos valor. En Argentina hay una cuestión endógena y exógena. La endógena es el gobierno y la exógena es el mundo. Si desde adentro el gobierno está mal, y con estas impresentables peleas, porque no merecen otro calificativo, mamarrachescas, burdas, vulgares, propias de un programa amarillista a las 2 de la tarde, entre el presidente y la vicepresidente, porque hoy el presidente es el hombre más bastardeado y basureado de la República Argentina. No nos olvidemos de eso. Pero ya ni siquiera por la oposición, como uno podía verlo con Mauricio Macri y en su oposición. Hoy el presidente es el hombre más bastardeado, humillado, denigrado, denostado, descalificado y desprestigiado de la República Argentina por su propio partido político, con un aroma a complot, conspiración y desestabilización que tiene pocos precedentes. Como periodista seguiré brindando datos, información y comunicando con todo lo verídico, lo legítimo y lo que no tenga punto de discusión. Después opinaré porque esa es parte de mi función y como ciudadano y argentino deseo lo mejor para esta nación. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias y quédense con NG Periodismo. También me pueden encontrar en Facebook como NG Periodismo o en Instagram con el nombre homónimo, NG Periodismo. Muchas gracias y hasta el próximo video.